Soy María Andreita Barrera, soy residente de tercer año de medicina familiar y hoy les voy a hablar sobre el abordaje y mapeaje de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica pues se define como todas aquellas anomalías de la estructura o de la función renal que van a estar presentes durante 3 meses y que pues por ende tienen implicaciones para la salud de los pacientes. En Colombia, el ente encargado de la regulación de las enfermedades enfermedad renal crónica es la cuenta de alto costo. Para el 2020 se reportaron 1.152.354 nuevos casos de enfermedad renal crónica como tal, y hasta este año se estaba empezando a ver una disminución en la incidencia. El 60% de los nuevos casos de enfermedad renal crónica se encontraban entre los pacientes entre 50 y 74 años de edad aproximadamente. Pues como ya bien sabemos, las principales enfermedades precursoras son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Acá podemos ver el total o la relación que hay con respecto a cada una de las patologías y enfermedad renal crónica, según los estadios de la enfermedad renal crónica. En total, podemos ver que hay mayor asociación entre hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, seguido por aquellos pacientes que padecen o que tienen las dos patologías, hipertensión arterial y diabetes mellitus, seguido de los que solamente tienen diabetes mellitus. Entonces, es un número considerable con respecto a la diferencia entre los pacientes que solo tienen hipertensión arterial y enfermedad renal crónica y los que solo tienen diabetes mellitus e enfermedad renal crónica. A partir del 2020 y posterior pues a todo el tema de la pandemia, hubo bastante disminución con respecto a los reportes de los indicadores o de reporte obligatorio de la cuenta de alto costo, pero aparte de eso también se vio que todo este año del 2020 hubo también una disminución o un descenso en la medición de los laboratorios de nefroprotección. Estos laboratorios de nefroprotección son el LDL, la creatinina, la albuminuria y la hemoglobina glicada. Lo que se puede encontrar es que los principales departamentos afectados pues son las zonas que siempre van a tener mayor riesgo de vulnerabilidad o que ya son vulnerables, como son la Amazonía y la Orinoquía. Se puede ver solamente en este cuadro la gran brecha que hay con respecto al cumplimiento de estos indicadores y pues obviamente el mayor riesgo de enfermedad o de progresión de enfermedad renal que pues va a haber en estos departamentos, en estas zonas del país. La enfermedad renal, pues es un problema de salud pública a nivel mundial, a pesar de que veníamos hasta el 2019 más o menos evidenciando como un descenso en su presentación, pues ahorita en el 2020 se disparó completamente la enfermedad renal crónica y a nivel mundial lo que se ve es un aumento en el riesgo de tener esta enfermedad, pues teniendo en cuenta también que hay mayor prevalencia e incidencia de sus enfermedades precursoras, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. La enfermedad renal es una enfermedad con una multimorbilidad, tiene tratamientos de alto costo y pues obviamente presenta un marcado deterioro en la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Entonces, ahora sí, para ser más exactos con respecto a la definición. Como ya les había dicho, son todos aquellos cambios que se presentan en los pacientes, tanto estructuralmente como funcionalmente. Es la disminución de la tasa de filtración cuando encontramos una disminución menor de 60 mililitros minuto. Bueno, nosotros encontramos la tasa o la disminución en la tasa de filtración glomerular, pero no solamente con un hallazgo podemos dar el diagnóstico de enfermedad renal crónica, sino que debemos hacer estudios y controles en el tiempo mínimo durante más de 3 meses y debemos verificar que estos cambios en la tasa de filtración o estos cambios en la estructura renal se mantengan. Entonces, la primera vez que lo encontramos, pues como que damos una impresión diagnóstica, pero debemos hacer un continuo seguimiento de laboratorios, creatinina, albuminuria, para determinar si estos cambios continuaron en los últimos 3 meses. Si confirmamos que en los últimos 3 meses se encontraron tanto alteraciones en la tasa de filtración glomerular, encontrando una tasa de filtración menor de 60 milímetros de mercurio, de 60 milímetros por minuto. En los últimos 3 meses podemos dar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. O cuando tenemos pacientes con una tasa de filtración superior a 60 mililitros minuto,
pero que en una ecografía o en un estudio de imagen encontramos que el paciente tiene una lesión estructural renal sugestiva de cambios crónicos, también vamos a dar este diagnóstico de enfermedad renal crónica. Bueno, encontramos diferentes anomalías estructurales dadas por imágenes. Podemos encontrar pacientes con riñón poliquístico asociado a una o también podemos encontrar una hidronefrosis, cicatrices, reflujo vesicoureteral congénito, estenosis de la arteria renal. También se puede dar el diagnóstico por medio de hallazgos de anormalidades histológicas, como encontramos pues en las enfermedades glomerulares como la diabetes, infecciones sistémicas, pacientes que tienen uso prolongado de algunos medicamentos que producen enfermedad renal crónica, enfermedades vasculares como la hipertensión y la vasculitis, enfermedades intersticiales como infecciones recurrentes, cálculos, o sea, procesos obstructivos secundarios, y las anomalías en el sedimento urinario. Esto generalmente es lo que más vamos a encontrar como en la consulta, las alteraciones del sedimento urinario que nos debe hacer pensar en una enfermedad renal crónica y nos debe llevar a la realización de estudios complementarios y un seguimiento estricto al menos durante 3 meses. Podemos encontrar hematuria aislada microscópica, presencia de cilindros de glóbulos rojos o cilindros de glóbulos blancos o cilindros granulosos. Podemos encontrar cuerpos grasos o ovales, también la presencia asociada a enfermedades con proteinuria. Y pues ya todos aquellos desórdenes tubulorrenales que pues ya son un poco más específicos, pacientes con diabetes insípida, perdedores de potasio, síndrome de Fanconi y acidosis tubular renal, entre otros. Entonces, existen diferentes factores de riesgo para pensar en una enfermedad renal crónica o la predisposición para tenerla. Tenemos los factores de susceptibilidad, hay unos factores iniciadores, hay unos factores de progresión y factores pues ya de estadio inicial, final. Entonces, los factores de susceptibilidad tenemos pacientes con edad avanzada, mayores de 60 años, que tengan una historia familiar de enfermedad renal crónica, lesiones ocupantes de espacio, que hayan tenido bajo peso al nacer, que pertenezcan a algunos grupos étnicos como la raza negra, antecedente de hipertensión arterial, diabetes, obesidad o que tengan un nivel socioeconómico bajo. Factores iniciadores: pacientes que hayan tenido antecedente de insuficiencia renal aguda, enfermedades autoinmunes, algún tipo de infecciones sistémicas, litiasis renal que lleva a una obstrucción crónica de la vía urinaria baja, uso prolongado de nefrotóxicos, también la hipertensión arterial y la diabetes. Dentro de los factores de progresión tenemos la proteinuria, que son como esos factores de progresión es lo que nosotros debemos tener en cuenta para hacer los controles y evidenciar si la enfermedad renal crónica pues está progresando, como su nombre lo indica, o que tiene mayor riesgo el paciente de que la enfermedad renal crónica progrese de una forma rápida. Tenemos proteinuria persistente, hipertensión arterial mal controlada, diabetes mellitus mal controlada, enfermedad cardiovascular asociada al consumo de tabaco, la obesidad, dislipidemia, nuevamente el tema de la raza negra, obstrucciones crónicas del tracto gastrointestinal, pacientes que están hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Y también los factores del estadio final, pues que ya son pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo renal y pues tienen una dosis ineficiente de diálisis o que asociado tienen anemia, hipoalbuminemia o pues que han sido derivados ya como tal al servicio de nefrología de una forma tardía. Entonces, esta es la clasificación o la nomenclatura actual que utilizamos la mayoría de las veces para realizar la clasificación de la enfermedad renal crónica. Es utilizada por CADIGO, está desde el funcionamiento, la última modificación de estas guías fue en el 2021, realmente no tiene mucha modificación con respecto a lo que ya se dio en el 2012. Entonces, básicamente, lo que busca esta clasificación es determinar em, como la causa de la enfermedad renal crónica,
el grado de alteración de la tasa de filtración glomerular y la albúmina. Esta tablita todos la conocemos, la hemos visto. Básicamente es la tasa de filtración la vamos a hallar por la fórmula de seca de EPI. Acá vemos, debemos tener en cuenta, más adelante les voy a hablar sobre las fórmulas de enfermedad renal crónica, pero pues esta está con seca de EPI porque está en mililitros minuto, 1,73 metros cuadrados, que son las unidades que manejamos con base en la seca de EPI. Entonces, la G, ¿qué es? La G son los grados que se dan con base en la tasa de filtración glomerular. Tenemos desde el grado 1 hasta el grado 5. Grado 1 son todos aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración mayor de 90 y los clasificamos como pacientes normales o alto tasa de filtración y se encuentran en bajo riesgo. G2 son todos aquellos pacientes que ya tienen un poco más de depresión de la tasa de filtración, pero que sigue siendo, pues está dentro de límites normales. Son todos aquellos pacientes que tienen una tasa mayor a 60. Ya pasamos a G3 y estos también son clasificados en bajo riesgo cuando no tienen pues alteración de la albuminuria. G3A son aquellos pacientes que tienen moderada alteración de la tasa de filtración. Ya es todos aquellos que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Y la 3 la clasificamos en 3A y 3B, que es moderadamente, pues una depresión moderada o depresión severa. Y de moderada a severa. Y ya la G4 son todos aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración por debajo de 30, que digamos que estos pacientes ya son de alto riesgo, deben ser valorados por el servicio de nefrología y pues deben tener unos seguimientos específicos. Pero no solamente podemos quedarnos con la tasa de filtración. Todos los pacientes deben tener, así como nos dicen siempre nuestros profes, apellido. Y el apellido está dado por la albuminuria. Esta la vamos a clasificar según los grados de que se esté presentando, A1, A2 o A3. A1, pues son todos aquellos pacientes que tienen un parcial de orina normal, una recolección en orina de 24 horas negativa, o sea, menor de 30 miligramos gramo o menor de 3 miligramos milimoles. El grado 2 son todos aquellos pacientes que ya pues están presentando algún tipo de proteinuria, pero que es menor de 300 miligramos gramos en la proteinuria de 24 horas. Y el grado 3 pues ya es un grado severo, todos los pacientes tienen proteinuria mayor de 300 miligramos gramo y pues inmediatamente pasa a ser clasificado como alto riesgo. Digamos que si un paciente tiene una tasa de filtración normal mayor a 90, pero encontramos en un parcial de orina una albuminuria mayor de 300 miligramos gramo, inmediatamente pasa a ser clasificado como paciente de alto riesgo. Con respecto a la albuminuria, pues es importante tener en cuenta las unidades en que nos reporten el laboratorio, pues para poder hacer como la adecuada clasificación. Los términos han cambiado. La A1 pues es normal o levemente aumentado. A2 es moderadamente aumentado, lo que nosotros hablábamos o conocíamos como microalbuminuria. Y A3 pues es mayor de 300, como ya les decía, que es severamente aumentada. Este es el nuevo término utilizado, que es lo que nosotros conocíamos como macroalbuminuria. Estas son las fórmulas que utilizamos, que son más comunes para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Realmente hay como bastante discrepancia entre todas, cuál usar, cuál no, pero pues todas tienen ventajas y desventajas. Re- em, las guías colombianas y la cuenta de alto costo hacen las clasificaciones con base en la fórmula de Cockcroft-Gault. Pero también, como ya vimos, por ejemplo, la tabla anterior, lo hacen con base en CKDP. Entonces, lo que recomendamos es hallar las dos. Realmente vamos a hallar las dos. Cockcroft-Gault tiene algunas desventajas, por decirlo así. Es una fórmula que puede sobreestimar la tasa de filtración en pacientes obesos, en pacientes que tienen dietas hipoproteicas. em,
pero pues en términos generales, en adultos mayores de 80 años también, o 70, 80 años. Y por ejemplo, CKEPI pues puede proveer siempre un mejor resultado cuando la tasa de filtración es mayor a 60 mililitros minuto. Pero pues todas van a tener ventajas y desventajas, pero básicamente las que utilizamos más son estas dos, Hockrolf-Gaul y CKEPI. ¿Cómo es el enfoque del paciente con enfermedad renal crónica? Entonces, el paciente con enfermedad renal crónica, el primer paso que nosotros debemos hacer es realizar el diagnóstico con base en los criterios que ya les había mencionado, que tenga alteración en la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto o que tenga una alteración en la imagen, en la estructura que nos diga enfermedad renal crónica, así la tasa de filtración esté normal. Y que estos hallazgos los tengamos en el paciente en los últimos 3 meses, o sea, haciéndoles controles, puede ser un control cada 4 semanas, y que los hallazgos continúen o en algunos casos hasta se evidencie progresión de la enfermedad. Entonces, a los 3 meses decimos, sí, señor, el paciente tiene enfermedad renal crónica. Ese es el primer paso. Luego, pues debemos identificar la causa o la etiología de por qué tenemos obviamente enfermedad renal crónica en el paciente. Luego pues hacemos la clasificación, la G que vimos de la G1 a la C5 con base en la tasa de filtración. Después pues debemos tener estas dos, generalmente no, lo que más vemos en la consulta es que lo primero que hacemos es la tasa de filtración porque este tema de la microalbuminuria no la pedimos con mayor regularidad. Entonces, por eso está como primero la tasa de filtración, luego pues vamos a pedir el tema de ver la albuminuria y la clasificación de esta. Y luego pues ya se hace como todo el estudio completo y la evaluación y el compromiso de órgano blanco. Em, no olvidemos a los pacientes que pues casi no los vemos en la atención primaria realmente, pero pues que están ya en terapia de reemplazo renal o pues que están en prediálisis, pues también los debemos siempre tener ahí como presentes. Hay diferentes grupos poblacionales en los cuales se debe hacer sí o sí un cribado buscando enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes son pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Con respecto a los pacientes con diabetes tipo 1, son aquellos que tengan más de 5 años de evolución de su enfermedad, pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida, como enfermedad arterial de miembros inferiores, una enfermedad coronaria o antecedente de una enfermedad cerebrovascular, todos aquellos pacientes mayores de 60 años, aquellos pacientes que sean obesos, que tengan familiares en primer grado de enfermedad renal hereditaria, que tengan antecedentes de enfermedades obstructivas del tracto urinario, ojo con esta, y pues que sean como que hayan presentado varios episodios de obstrucción del tracto urinario, que tengan uso prolongado de nefrotóxicos. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la calcineuria, por ejemplo, las ciclosporinas, el tracolimus. También pacientes que tengan uso prolongado de litio, antirretrovirales y pues los AINES, que es como lo más común que encontramos. Personas que tengan algunos otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. No tienen la enfermedad cardiovascular establecida, pero tienen algunos factores de riesgo. Fumadores, alteraciones como en la dislipidemia y pues pacientes con síndrome metabólico. Pacientes con infecciones crónicas, autoinmunes, y neoplasias que nos puedan llevar a algún tipo de enfermedad o que estén asociadas a enfermedad renal crónica. Y pues aquellos pacientes que tengan antecedente de haber tenido alguna enfermedad renal aguda por algún motivo durante hospitalizaciones y esto pues debemos hacer también un seguimiento en la consulta externa. Este cuadrito pues es un resumen, pues nos muestra también en qué momento remitir al servicio de nefrología. Entonces, ya sabemos cuáles son los pacientes que tienen un cribado especial de enfermedad renal crónica, son mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular establecida o que tengan algún tipo de antecedente de los que ya les mencioné.
Si no tiene esto, pues no es necesario obviamente hacer el cribado, pero si lo tiene, lo vamos a hacer por medio de la solicitud de creatinina para determinar en sangre, para determinar la tasa de filtración y pues de proteínas en orina de 24 horas para determinar la albuminuria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos los pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular mayor de 60 sin ningún tipo de alteración estructural, lo dejamos quietico, ¿no es cierto? Sin ningún inconveniente, sin ninguna intervención, sus controles normales anuales y ya. Pero cuando ya tenemos una tasa de filtración menor de 60, pues debemos estar pendientes de algunas cosas. Ahí ya empezamos a hacer el análisis individual. Recuerden que todo, como era en la medicina, todo es individualizando el paciente. Pero pues en términos generales, pacientes que tengan una tasa de filtración menor de 60, de 30 a 60, debemos tomar laboratorios en las 2 semanas, a los 15 días más o menos, para confirmar el diagnóstico, hacer una ecografía renal. Si ya logramos tener el diagnóstico por cualquiera de los medios que tengamos, lo que vamos a hacer es evaluar siempre la progresión de la enfermedad renal crónica. Generalmente lo hacemos por medio de la proteína. Si el paciente no tiene como progresión, no tiene así como ningún tipo que nosotros digamos, no, el paciente está estable, nada, simplemente continuamos sus controles por atención primaria en salud. Pero si el paciente encontramos que tiene una progresión de la enfermedad rápida o que tiene algún tipo de signo de alarma que encontremos en el examen físico o al paraclínico, inmediatamente remitimos a nefrología. Todo aquello paciente que tenga una tasa de filtración menor de 30 debe ser valorado por nefrología, con una excepción: los pacientes mayores de 80 años. Paciente mayor de 80 años con una tasa de filtración menor de 30, que no tenga progresión de la enfermedad, que no tenga una indicación como para realizar una terapia de reemplazo renal, continúa con sus controles estrictos por atención primaria en salud. Pero si es un paciente que tiene una tasa de filtración menor de 30, nosotros de una vez debemos estar muy pendientes de esto. Si es menor de 80 años, se va para nefrología. Si es un paciente que tiene una tasa menor de 30 y encontramos que tiene progresión, se va de una vez para nefrología. Y también debemos tener en cuenta la albuminuria. Entonces, todo aquel paciente que tenga una clasificación A3 o que tenga un mayor de 300 miligramos gramo en su recolección de 24 horas, inmediatamente se debe remitir a nefrología. Bueno, a estos pacientes no se le da chance, se solicitan estudios complementarios y se remite. Los pacientes que estén en A2, pues o sea, que estén entre 30 y 300 miligramos gramos de proteinuria, debemos garantizarle siempre el control de sus factores de riesgo cardiovasculares y evitar la progresión. Hacer control a los 2 a los 3 meses. Si encontramos que el paciente continúa controlado, que no ha tenido progresión, seguimos con APS o con medicina familiar. Pero si encontramos que el paciente tuvo progresión o deterioro, de una vez se va para nefrología. Y pues los pacientes que no tienen, no están en A1, pues digámoslo así, y que no tienen ningún tipo como de indicación de mayor al cribado, pues hacemos control anual o bianual. Pero los pacientes con diabetes y con hipertensión arterial que tienen una tasa de filtración sin alteración o que no tienen proteinuria, debemos hacer controles anuales de los laboratorios. Este es un cuadrito súper práctico, no voy a entrar mucho en detalles, ya se puede ver más o menos. Cuando, con base en la clasificación de CADIGO, cuando debemos remitir a nefrología, básicamente son todos los pacientes que estaban en alto riesgo, clasificados desde la parte, desde anteriormente que les mostré la tabla. Los pacientes que necesitan control por atención primaria en salud o que necesitan ser como monitoreados por medicina familiar, que deben estar todo el tiempo con especialista, pues son aquellos que tengan, ya son los tres. Cuando tenemos un grado 3 ya empezamos a ser más conscientes y más juiciosos con la solicitud de laboratorios y de estudios. 3A con una albuminuria de A2 o 3B simplemente con 3B así tenga una albuminuria negativa, pues de una vez debe ser remitido o debe ser controlado por medicina familiar. Y pues este es el número de veces que debe ser valorado el paciente al año según la condición.
Bueno, valorado por nefrología, ¿no? Específicamente, según la condición del paciente. Esos son cuadritos que nos sirven como para después guiarnos durante la consulta. ¿Qué paraclínicos se deben utilizar para el seguimiento según Cadico? Entonces, la creatinina, hemograma y albuminuria son los básicos que debemos siempre pedir. Siempre que pidamos creatinina, la idea pues sería pedir como una microalbuminuria para ver la progresión. Pacientes con estadio 1 y 2, la creatinina se debe pedir cada 6 a 12 meses. Pacientes con estadio 3, 3A o 3B, cada 6 meses. Y pues los pacientes con estadio 4 y 5, eso sí, ya generalmente asumimos que este paciente ya está siendo tratado por nefrología y pues ellos tienen sus controles específicos e indicados en estos pacientes. El hemograma, pues siempre vamos a buscar que la meta de la hemoglobina esté entre 10 y 13 y se debe igual tomar de una forma semestral o anual. El calcio en todos los pacientes que tengan una tasa menor de 60 o sea, que estén dentro de la clasificación de G3, se debe tomar una vez al año el calcio. Bueno. Ya los que tengan mayor estadio, por ejemplo, estadio 4, 3A, 3B, menor de 45, pues anual o cada 6 meses, si hay algún tipo de alteración. Si no hay alteración, seguimos siendo anuales. Los que tengan una tasa menor de 30, pues ya cada 6 meses si no hay alteración, cada 3 meses cuando haya alteración, y pues menor de 15 ya, pues de 1 a 3 meses, y eso ya está por nefrología. Con respecto al fósforo, también ese lo empezamos a pedir cuando los pacientes tienen una tasa de filtración menor de 60. Se debe pedir anual en menor hasta 45 cuando no hay ningún tipo de alteración, pero cuando ya están menor de 45 y tenemos alteración cada 6 meses. El 4 y el 5 pues ya es con nefrología, pero pues la idea es que también sea entre 6 y 3 meses lo toman en los laboratorios. La PTH, todo paciente con tasa de filtración menor a 60 debe tener una PTH anual. Bueno, esto sí lo encontramos nosotros, esto lo podemos hacer nosotros desde atención primaria de salud y lo debemos garantizar en el momento de la remisión al nefrólogo. Y pues 25 hidroxivitamina D se debe tomar a todos los pacientes que tengan una tasa menor de 45. Encontramos un paciente con tasa de filtración menor de 60 que vamos a remitir al nefrólogo o al especialista en general. Debe llevar una creatinina, proteína en 24 horas de orina, un hemograma, un calcio, un fósforo, una PTH. Y pues si ya está con una disminución significativa en la tasa menor de 45, debemos adicionar una toma del 25 hidroxivitamina D. Estos son los laboratorios, es ya como la repetición para que nos quede más claro con base en la patología que tengamos y el estadio renal. Em, los básicos, por decirlo así, en pacientes con hipertensión son control de la tensión, control de lípidos, control de la albuminuria, toma de creatinina, control del índice de masa corporal y estar atentos de la progresión o de la pérdida de la función renal. Paciente con diabetes, lo único que adicionamos es el control de la hemoglobina glicada. Pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 1 o 2, básicamente es lo mismo que el paciente con diabetes, los mismos laboratorios. En enfermedad renal crónica estadio 3, vamos a adicionar, como ya les había dicho previamente, la toma del PTH anual, toma de hemoglobina o hemograma, fósforo y ya. Y, pues el control de la albúmina, porque pues asumimos que está teniendo pérdidas, ¿no? Y pues en la población con enfermedad renal crónica de estadio 4 y 5 que no tienen diálisis, acuérdense que estos son pacientes sin diálisis, em, pues nada, son los mismos estudios que ya venía diciendo. Entonces también es una imagen bonita. Esto, la letra pequeña, pues realmente no es no nos indica nada en este momento, pero pues son los indicadores que como médicos necesitamos conocer, que son los que se deben reportar obligatoriamente a la cuenta de alto costo. Bueno, por eso es importante la anotación de las cosas en la historia clínica, en las casillitas que el sistema nos provee. Entonces, el control de la tensión arterial
según la cuenta de alto costo, es menor de 140/90. Este es la cifra de tensión arterial óptima que estamos buscando en paciente con enfermedad renal crónica. El control de la hemoglobina glicada se debe hacer cada 6 meses en pacientes con diabetes mellitus y su meta es que esté en menos de 7%. Recordemos la charla de diabetes y todo el tema de individualizar los pacientes y en los adultos mayores que pueden cambiar la cosa. Pero pues estos son como parámetros específicos de la cuenta de alto costo. El control del LDL se debe hacer anual, siempre y cuando el paciente lo tenga en los niveles que buscamos, que debe ser igual o menor a 100 miligramos de silicium. El LDL. La creatinina se debe tomar una vez al año como mínimo en pacientes con hipertensión y diabetes. El control de la albuminuria, también se debe tomar una albuminuria en 24 horas, una vez al año como mínimo en pacientes con hipertensión y diabetes. Y lo que estamos buscando es que no haya una pérdida o de la función renal mayor a 5 mililitros minuto. O sea, lo que queremos es que el paciente tenga una pérdida menor a 5. ¿Listo? Es como uno de los principales objetivos con la realización de todas estas intervenciones. Voy a hablarles rápidamente sobre lo que más o menos nos dicen las últimas guías de CADIGO, que son del 2021, con respecto a la enfermedad renal crónica y la hipertensión arterial. Entonces, recordemos también la charla de hipertensión arterial que nos dio nuestra compañera, que nos explicó de forma muy clara la importancia de una toma adecuada de la presión arterial en el consultorio. Lo que se está buscando es que la toma de la presión arterial sea estandarizada, pues para poder llevar a cabo, tener en cuenta todas las recomendaciones que nos dan en las guías. Las guías las hacen los estudios con toma de tensión arterial estandarizada. Entonces, ya, esto ya no lo voy a repetir. El dibujito nos recuerda lo que ya habíamos visto en el módulo de hipertensión arterial. Intervención en estilos de vida para reducir la presión en pacientes con enfermedad renal crónica que no reciben diálisis. Empezamos por la ingesta de sodio. Entonces, lo que recomiendan en las últimas guías es una ingesta de 2 gramos de sodio, que equivale a 5 gramos de cloruro de sodio o de sal, que es una cucharadita de sal al día. Bueno, esto no lo recomiendan nuevamente en pacientes que tengan una nefropatía perdedora de sodio. Los suplementos de sal rica en potasio o con base en potasio, pues debemos tener cuidado con esta recomendación en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada o pues que tienen ya algunas patologías específicas como hipoaldosteronismo. ¿Qué pasa con el sodio? Em, Nosotros encontramos, por ejemplo, en las tablas nutricionales los sodios en miligramos. Para pasarlo a cloruro de sodio o a sal, como lo conocen más los pacientes, multiplicamos el sodio por 2,5 y esto nos da el valor. Entonces podemos empezar a tener como llevarlo para hablarle con términos más fáciles al paciente, una cucharadita o un poquito menos, o por gramos casi específicos, lo que equivale a la sal. Bueno, esto toca hacer varios ejercicios hasta que uno ya más o menos se adecue y mentalmente tiene como el control de los mismos. Actividad física, como en todas las recomendaciones, debe tener una intensidad moderada, una duración acumulada de al menos 150 minutos por semana. Em, pues para formular actividad física, pues hay diferentes ítems y diferentes parámetros. Debemos tener en cuenta siempre la aptitud cardiorrespiratoria del paciente. Son generalmente pacientes adultos mayores, ancianos, entonces pues sus limitaciones físicas, su función cognitiva y evaluar el riesgo de caídas. Entonces, como medicina familiar, nos apoyamos en medicina del deporte algunas veces para que hagan como estudios ya o recomendaciones más específicas de actividad física. Tratamiento de fármacos antihipertensivos, incluidos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o los RASI, que son los IECA y los ARA2. Entonces,
Los pacientes con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que no se encuentran en diálisis, lo que muestran las guías es como una recomendación de llevar a estos pacientes a una tensión arterial menor o igual a 120-80 milímetros de mercurio. Veníamos con unas cifras más elevadas, pero lo que ellos hacen muchísimo énfasis es que esta cifra de 120-80 debe ser tomada bajo una técnica estandarizada por el riesgo de que los pacientes que no tengan una medición estandarizada vayan a hipotensión, adulto mayor y con fragilidad, pues obviamente va a tener muchísimo más riesgo. Mm, y pues siempre individualizar los pacientes. Pacientes que tengan una corta esperanza de vida o que tengan hipotensión postural, pues obviamente nosotros lo que debemos hacer es buscar un tratamiento hipotensor que sea menos invasivo, em, pues para que disminuya todo el riesgo de sintomatología secundaria a episodios de hipotensión. ¿Qué recomiendan? Entonces, se recomienda iniciar ARA2 o un IECA en pacientes con hipertensión, enfermedad renal crónica, que tengan o no diabetes y que se encuentren clasificados como A3. Entonces encontramos paciente con hipertensión, enfermedad renal crónica ya establecida y estudiada, pero que es una albuminuria severamente aumentada, sin importar que tenga diabetes o no, se recomienda iniciar ARA2 o IECA. Bueno, no hay ninguno que tenga más evidencia que el otro, simplemente pues el tema de los efectos secundarios del IECA, de la tos y pues todo esto que ya conocemos individualizando los pacientes y sugieren iniciar este tipo de medicamento, IECA o ARA2, en pacientes que tengan presión alta, enfermedad renal crónica y una 2 que no tengan diabetes. Bueno, em, estos medicamentos, o sea, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, siempre se deben administrar utilizando la dosis más alta que sea aprobada para ese medicamento. Bueno, eso es lo que debemos siempre buscar antes de pasar como a otro medicamento. Los cambios en la presión arterial se deben realizar una evaluación a los 15 días o al mes, 2 a 4 semanas, y debemos tomar creatinina y potasio. Bueno, para verificar, primero, pues que haya tenido control en la tensión arterial con o la adición del medicamento o el incremento de la dosis. Segundo, para ver cómo está la función renal. Si en estos pacientes que nosotros iniciamos o aumentamos dosis, tuvieron una incremento en un 30% de su creatinina, debemos suspender la dosis, suspender el medicamento. Bueno, por eso es importante realizar el control al menos al mes de creatinina y potasio. Si está normal la creatinina o si no aumentó más del 30%, seguimos igual. Control de la tensión arterial, seguimos sin ningún problema. Pero si hubo un incremento en el 30% de la creatinina, debemos o disminuir la dosis o suspender el medicamento. Bueno, y con respecto al potasio, pues la hiperpotasemia casi siempre se ve y la podemos manejar, es como con las medidas generales que ya conocemos para el tema de reducción de calcio. Bueno, pacientes que tengan la dosis máxima de los ARA2 o la dosis máxima de los IECA, em, la recomendación es iniciar un antagonista del receptor de los mineralocorticoides para la hipertensión refractaria. Jamás combinar dos medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Jamás debemos combinar un IECA con UARA. Bueno, los sartán 50 cada 12 más enalapril 5 al día. No, por favor, nunca lo debemos combinar. Ahora les voy a hablar también sobre lo último que nos dice el Código 2022 con respecto a pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica.
no ando mucho en los temas porque realmente serían muy extensos, es más como un abordaje desde la atención primaria en salud o más o menos una guía para que pues ustedes tengan. Los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica siempre deben tener un tratamiento integral. Son muy enfáticos en el manejo integral del paciente con diabetes mellitus para evitar, pues obviamente, todo el tema de la progresión a enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. Em, el pilar de la diabetes, como ya lo vimos también, es diabetes, es dieta, ejercicio, cesación tabáquica y control del peso. Medicamentos de la segunda línea tenemos metformina, SGLT2, manejo de la dislipidemia y pues ya en la parte superior pues tenemos todos los otros metas o los otros medicamentos y metas que buscamos controlar en los pacientes con diabetes mellitus. Sí, esto es como más o menos lo que ya hemos visto en la charla de diabetes mellitus. Pero entonces, ¿qué pasa con la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus? Em, el tema de iniciar IECA o ARA2, cuando nosotros tomamos la decisión de iniciarlo, recuerden que arriba les decía que es el medicamento que se debe iniciar cuando detectamos enfermedad renal crónica. Em, Se debe buscar también que sea la dosis más alta aprobada. Entonces, debemos buscar hacer, como hacemos el inicio del medicamento, hacemos monitoreo de la creatinina y de el potasio em, a las 2 o las 4 semanas y debemos evaluar el paciente cómo está con respecto a el potasio, como ya hemos dicho, normocalemia o hipercalemia o al incremento de la creatinina. Entonces, le hicimos control a las 2 a las 4 semanas de haber iniciado un IECA o un ARA2 y el paciente, su creatinina no tuvo un incremento mayor al 30%, está bien el potasio, seguimos igual, siempre buscando la dosis máxima tolerada. Bueno. El paciente con hipercalemia, pues entonces empezamos a mirar las medidas generales para la disminución de la misma, modificaciones de diuréticos, bicarbonato de sodio y bueno, ya miramos cuál es y pues sí es importante que hagamos una disminución en la dosis de la ARA2 o del IECA que hayamos iniciado. Y si hacemos control al mes y el paciente tiene un incremento en la creatinina del mayor del 30%, pues debemos suspenderlo, obviamente pues ver absolutamente todos los otros medicamentos que nos puedan estar alterando el tema de la función renal, pero pues básicamente sí, la idea sería realizar una modificación específica de esto. Bueno, es igual que en la hipertensión arterial, es igual en la diabetes, el manejo de esto. En diabetes con respecto a los SGLT2, entonces, estos medicamentos, pues obviamente como ya hemos escuchado, em, la recomendación para enfermedad renal crónica, pues siempre va a estar, son medicamentos que ya están comprobados que son cardioprotectores, tienen muy buena seguridad y muy buen beneficio su uso en los pacientes con enfermedad renal crónica. Em, Y siempre debemos pensar en la adición de un SGLT2 en paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Bueno, em, ¿qué pasa? Tienen algunas contraindicaciones o pues debemos tener como en cuenta algunas situaciones específicas en el momento de la formulación del SGLT2. A la mayoría de la población diabética le sirve, a la mayoría de la población diabética le va muy bien con estos medicamentos, pero pues siempre debemos ver la tasa de filtración. Iniciarla en pacientes que tengan una tasa mayor a 200, a 20. Si está menor de 20, pues no vamos a iniciar obviamente ese GLT2. Pacientes que tengan también, y siempre pues vamos a priorizar en pacientes con una insuficiencia cardíaca o con albuminuria o macroalbuminuria, que es lo que estábamos hablando.
El riesgo de estos es que tengan infecciones genitales, que hagan cetoacidosis, úlceras de los pies o inmunosupresión. Tenemos la camaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina para iniciarlos. Paciente con enfermedad renal crónica y diabetes debe tener un SGLT2. Pacientes que tienen previa a evaluar el tipo, o sea, como el riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, que estén usando insulina o que estén con sulfonilurias, o que pues ya tengamos antecedente de hipoglicemia, lo que debemos hacer pues es la educación con base en todos los síntomas de hipoglicemia, pues para reducir la presentación de esta o para controlarla en el caso de presentarla, pero también pues es muy probable que si adicionamos un SGLT2 tengamos que realizar una disminución o una reducción en la dosis de la insulina o la sulfoniluria. Y también evaluar el riesgo de depresión de volumen en los pacientes que tengan específicamente este riesgo. Bueno, con respecto a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, pues se sugiere siempre también pacientes con enfermedad renal crónica porque tienen pues como un beneficio renal y cardiovascular confirmado. Se debe iniciar en pacientes con diabetes tipo 2 que tengan una tasa mayor a 25, que tengan un potasio y una albuminuria normal y que ya hayamos tenido una dosis máxima de IECA o de ARA2. Bueno. Generalmente, pues es como más apropiado su formulación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tengan muy alto riesgo cardiovascular. Ya sabemos que solamente tener diabetes ya nos lleva a alto riesgo, pero pues que tengan como más factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cerebrovascular o albuminuria. Y siempre debemos pues monitorear el potasio, ¿no? El potasio en sangre y la tasa de filtración glomerular. La otra intervención es la cese tabáquico. Todo paciente que diga, ay doctor, yo tengo como ganas de dejar de fumar, por favor, de una vez direccionémoslo a un programa de cesación tabáquica. Bueno, em, deberían existir programas establecidos, con uso de medicamentos apropiados. Entonces sí es muy importante que nos empecemos como a personar del tema del cigarrillo. Este es más o menos un resumen del tratamiento de lo que buscamos en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, cambios, intervenciones en los cambios de vida que ya hemos hablado. Medicamentos de primera línea son metformina y el SGLT2 con algún tipo de restricción. La metformina en un paciente con una tasa menor de 45, reducimos la dosis. La metformina en un paciente con una tasa menor de 30 o diálisis, la quitamos. Y los LGT2, pues entonces, em, que tenga una tasa de filtración menor de 20 o que tenga diálisis o lo sacamos de ahí o simplemente no los iniciamos. Y nos vamos como podemos ver que también podemos adicionar, cuando con estos no logramos control, podemos adicionar el GP1 que también tiene bastantes estudios con respecto a cardioprotección, DPP4, insulina, sulfoniluria, y pues ya los otros medicamentos que nos presentaron. Esta es una imagen que nos muestra, según algunas características específicas de los pacientes, qué medicamentos iniciar cuando no podemos iniciar SGLT2 o cuando no podemos iniciar metformina. Por ejemplo, paciente en el que queremos bajar de peso, iniciamos GLP-1. Pacientes que tengan una tasa de filtración menor de 15, pues iniciamos DPP4, insulina o tiazolidinidiona. ¿Sí? Paciente con falla cardíaca o con insuficiencia cardíaca, perdón, pues entonces el GP1 y así sucesivamente podemos ver cuáles benefician más a los pacientes a los que no se les puede iniciar SGLT2 o metformina. Y la metformina, que es nuestro medicamento para la diabetes, no iniciarlo en los pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 30. ¿Listo? Cuando llegamos a 45, a una tasa de filtración de 45, empezamos a disminuir la dosis de la metformina. Y si llegamos a 30, la quitamos de una vez. Para iniciar la metformina, la recomendación es iniciarla con dosis más o menos 500 miligramos al día,
durante una semana o según el paciente, ¿no? Pero pues que la dosis sea menor a la que nosotros queremos llegar. Esto nos ayuda a que tengan mejor adherencia y mejor tolerabilidad gastrointestinal o de cualquier efecto secundario con respecto a la metformina en los pacientes. ¿Listo? Entonces, cuando iniciamos metformina, no es de una vez darle los 850 desayuno y almuerzo, pues porque estos pacientes pueden tener intolerancia. ¿Listo? Es iniciar con dosis bajas, nosotros ya tenemos una dosis objetivo y la vamos a buscar poco a poco y esto le ayuda mucho al paciente. Pacientes con metformina que tengan más de 4 años de uso, debemos tomar vitamina B12 cada año. Bueno, hacer monitorización de la función renal anualmente y pues siempre que tengamos una tasa de filtración menor de 60, continuamos y no tenemos ningún inconveniente. Los pacientes que tenemos con tasa de filtración menor de 60, el inicio es igual que el anterior, progresivo. Igual si tenemos también el control de la vitamina B12 en pacientes que tienen más de 4 años, pero a ellos sí le vamos a hacer control cada 3 o cada 6 meses. Y pues con base en eso vamos a determinar su continuidad o si la suspendemos o no. Si llega a menor de 45, disminuimos dosis. Generalmente suspendemos o si llega a menor de 30, pues ya suspendemos. Bueno. Y los pacientes, y ya el tema de los GLP-1, pues entonces estos medicamentos em, generalmente los usamos, ya recuerden que es como en la segunda línea, ya cuando los pacientes han tenido metformina SGLT2 y no han tenido control de la diabetes, o cuando tienen algún tipo de contraindicación por su tasa de filtración del uso de metformina o SGLT2. Entonces, em, ¿qué debemos tener en cuenta para el inicio del GLP-1? Pues la tasa de filtración o el ajuste dependiendo de la tasa de filtración que encontramos de los pacientes y pues el inicio ya también del medicamento, que eso también ya lo vimos en la parte de diabetes. Protección. Nosotros como atención primaria en salud em, debemos garantizar que existan programas de nefroprotección en las instituciones de salud. Todos, como médicos generales, médicos familiares, internistas, debemos garantizar la creación de estos programas. ¿Qué es el programa de nefroprotección o renoprotección o protección o programa de protección renal, como lo queramos llamar, como más nos guste? Entonces son programas pues que consisten en la atención específica de pacientes que pues ya tienen una enfermedad preexistente que es predisponente para tener enfermedad renal crónica. Bueno, los principales objetivos de estos programas de nefroprotección son retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, reducir obviamente la morbimortalidad cardiovascular que esté asociada a la enfermedad renal crónica, detectar a los pacientes oportunamente, aquellos pacientes que sean candidatos para una terapia de reemplazo renal. Em, y pues la idea siempre es si vamos a retardar la progresión, pues por ende vamos a retardar todo el tema de comorbilidades secundarias y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Paciente con enfermedad renal crónica tiene un deterioro en su calidad de vida grandísimo. Entonces, es muy importante, aparte que es una enfermedad de alto costo, ¿no? Entonces, por favor, trabajemos juiciosos en la detección de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las estrategias que deben tener estos programas? Control de la tensión, control de la diabetes, garantizar el uso de IECA o ARA2, pacientes ya con enfermedad renal crónica que tengan anemia, pues que tengan una hemoglobina entre 10 y 13, hacer la valoración de problemas de metabolismo óseo, siempre de la mano de nutrición y con la coordinación de nefrología. En nuestro contexto es muy difícil que haya nefrólogo en todas las IPS, entonces pues nos apoyamos en el servicio de medicina familiar.
Grupo interdisciplinario, medicina general, especialista, laboratorio clínico, toma de electrocardiograma. Debemos tener estos grupos, deben tener psicología, nutrición, enfermería, alguien que nos garantice actividad física guiada a los pacientes y siempre, siempre entre todos hacer programas para educación para la salud e información en salud. Bueno, y las estrategias son pues la evaluación de la adherencia permanente, evitar el uso de nefrotóxicos, garantizar el control de la dislipidemia, de los problemas del metabolismo óseo, y pues la parte de los registros clínicos y administrativos. Por favor, hagamos, pongamos los registros de los paraclínicos en las casillas que nuestro sistema nos da. Eso ayuda tanto al reporte como a la generación de políticas públicas. Ustedes saben que la generación de políticas públicas se da con base en todos los estudios y los reportes que se hagan, y eso está en nuestras manos. Bueno, simplemente poner el diagnóstico del CIE-10 de enfermedad renal crónica cuando ya se tenga el diagnóstico certero nos ayuda bastante. Entonces, la Sociedad Colombiana de Nefrología, con muchas otras EPS, hicieron como un estudio donde encontraron unos contenidos mínimos para la gestión del riesgo de la enfermedad renal, con evidencia, obviamente. Entonces, en las flechitas puse todos los que son nivel A con recomendación 1, que nos van a ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad renal y a la detección rápida de la misma. Entonces, algoritmos y protocolos, como ya le dije, esto ya se los había dicho, pero les quiero mostrar que tiene un grado de evidencia. Bueno, algoritmos y protocolos, consulta con enfermería, nefrología, nutricionista, trabajo social, que es muy importante, educación al paciente, actividad física o ejercicio, el tema de equipo multidisciplinario que les mencioné, evaluar la adherencia de nuestros médicos, evitar el uso de nefrotóxicos, manejo de anemia, diabetes, dislipidemia, hipertensión, problemas del metabolismo óseo, manejo nutricional, registros clínicos, remisión temprana de nefrología, uso de procedimientos y acá tenemos, esto fue como en el 2011, dice uso de ECA, pero en este momento ya sabemos que pues es uso de ECA y uso de ARA2. Bueno. ¿Qué es lo que buscamos con estos programas? Pues ya lo dije, pero pues acá siendo un poco más objetivo. Todos tenemos deterioro o depresión de la tasa de filtración glomerular a medida que pasa nuestra vida, ¿sí? Paciente con enfermedad renal crónica, paciente con diabetes, perdón, que no tenga intervención, lo que se puede llegar a perder hasta 12 mililitros minuto al año. Paciente con hipertensión puede llegar a perder hasta 10,4 mililitros minuto. Con enfermedad glomerular 8, túbulo intersticial 5 a 4. Lo que se busca en la pérdida, como ya lo vimos antes, con la cuenta de alto costo, en la cuenta de alto costo lo que se busca es que sea menor de 5 mililitros minuto anual. ¿Listo? Si pudiéramos menor de 3, sería tratamiento óptimo menor de 3. Pero pues estamos con menor de 5 mililitros anual. Entonces, vean, el riesgo es altísimo de pérdida de función renal. Entonces, por favor, sean muy juiciosos con eso. Y por último, pues esto es como ya unas indicaciones que siempre debemos darle a los pacientes. Mantenerse activo, mantener un regular control de la glucosa, monitorización de la tensión arterial, comer saludable, pues para mantener como todo el tema del peso, ingesta de líquidos saludables, no fumar, no automedicarse y contarles a los pacientes que existe la enfermedad renal crónica, porque no le contamos, contarle a los pacientes que se pueden hacer estudios para prevenirla o para detectarla a tiempo, para que ellos no solamente se preocupen por cuánto tengo el azúcar en la sangre, sino que también empiecen a tener como conciencia y control de cómo están mis riñones. Y ya, muchísimas gracias por su atención. Esto era todo. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, pues seguimos atentos. Feliz día.